Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya desde hace bastante tiempo que ya no subía un video narrado como este. Creo que el último fue de la gastronomía en el Antiguo Egipto. La comida en el Antiguo Egipto. Ese fue el último video que hice narrado. Y pues aquí estamos de vuelta. Les traigo un nuevo tema que espero que les guste. Que a mi parecer se me hace muy interesante. Y bueno, el tema del video de hoy es el siguiente. Es sobre los famosísimos termopolios romanos que fueron la antesala de lo que hoy en día conocemos como restaurantes o puestos de comida rápida. Los termopolios, sorprendentemente, todos pensaríamos o todos pensábamos que sus orígenes eran totalmente romanos, pero sorprendentemente no. El origen de los termopolios es totalmente griego, solamente que en la antigua Grecia no eran llamados termopolios, eran llamados pandokeion. Y también desempeñaban una función un poco diferente a los termopolios romanos, porque la función que desempeñaban en la antigua Grecia, aparte de proveer comida y bebida, era también dar hospedaje a los viajeros. Eran posadas y restaurantes o puestos de comida rápida que ofrecían comida, bebida y hospedaje a los viajeros. Pero bueno, en el caso de los termopolios, eran establecimientos de comida y bebida que ofrecían diversos platillos a los comensales y a los viajeros que no podían pagarse o no podían tener una comida segura durante el día. O sea, a diferencia de las clases acomodadas o de la aristocracia romana, que pues ofrecían fastuosos banquetes, ya sea durante el día, la tarde o la noche. Los termopolios estaban destinados para el ciudadano medio o el ciudadano corriente, que no podía tener una comida segura o no podía pagarse una comida de lujo a comparación de las clases acomodadas. Y pues los termopolios ofrecían una gran variedad, a pesar de que se piensa que los termopolios estaban destinados para las clases medias bajas. Ofrecían una gran variedad de alimentos, de platillos y de diferentes cosas para, para los comensales y para los viajeros, como ya dije, porque bueno, más adelante les explicaré por qué. Pero bueno, los termopolios eran edificios, podían ser pequeños o amplios, variaba según el estatus de la persona a quien pertenecía el termopolio, porque había termopolios pequeños y modestos o termopolios grandes con grandes decoraciones y hasta cierto punto se podría decir que lujosos. Pero los termopolios básicos eran edificios pequeños que tenían una gran puerta a la entrada y contaban con una barra de alimentos, donde dicha barra estaba construida de adobe o de ladrillos que soportaban el calor, en donde tenían compartimientos para poder sostener o llevaban encajadas, o sea, como dentro de la estructura, jarras de cerámica o específicamente terracota, donde se guardaban los guisados. Y estas jarras sobresalían en la barra y tenían pequeñas tapas de madera para
pues poder servir el alimento y volverlo a tapar para evitar que se enfriara o se descompusiera. Y también los termopolios podían ofrecer vino o posca, que el vino pues era ofrecido para las clases medias en este caso, y la posca para las clases bajas o hasta los pobres, porque incluso tenemos datos o hay datos que mencionan a la posca como el vino de los pobres, porque la posca era únicamente una mezcla de agua, vinagre y miel y canela algunas veces para darles un sabor especial y único. Pero era muy accesible la posca, que gracias a eso se hizo muy popular no solo con los ciudadanos, sino también con el ejército romano. Y pues, como ya dije en videos anteriores, la posca fue muy popular junto con el vino y pues muchos platillos de la gastronomía romana. Y pues también en los termopolios podías encontrar pan de muy buena calidad, pan, frutas, frutos secos, vino, queso, el famosísimo y tradicional garum, que era una pasta para condimentar sopas y guisados que los romanos hacían con pequeños pescados y partes de pescados fermentadas que se hacían en grandes piletas y que pues ahora sí que se produjo en masa en el Imperio Romano. El garum fue trascendental para la gastronomía y la vida cotidiana romana y pues estuvo muy presente en la dieta romana en general. Y pues también podías encontrar garum, porque por ejemplo pues se sabe que el garum, como ya dije, se produjo en masa y pues por ejemplo una de las ciudades que producía garum en grandes cantidades es la famosa ciudad de Baelo Claudia, que está en lo que actualmente es Cádiz, España, y pues ahí se exportaban grandes cantidades de garum al Imperio Romano. Y pues bueno, continuando con el tema de los termopolios eran muy populares en la vida cotidiana romana y en todas las ciudades del imperio estoy seguro que había un termopolio o termopolium, como se decía. Pero de los que tenemos constancia y evidencia arqueológica palpable son los que podemos encontrar en la ciudad de Pompeya y de su ciudad hermana, la ciudad de Herculano. Ahí pueden encontrar ejemplos de termopolios muy bien conservados en los que se pueden dar cuenta de cómo funcionaban y cómo desempeñaron un papel importantísimo en la vida cotidiana de los romanos, porque pues ahí se reunían todo tipo de personas, tanto pues personas humildes como de clase media y pues algunos políticos romanos pues iban ahí y iban a tomar un trago y platicaban. Entonces pues se sabe que en los termopolios también pues de vez en cuando, por ejemplo en los termopolios de Pompeya, en la entrada e incluso dentro del termopolio había grafitis o letreros de propaganda política de apoyo hacia ciertos políticos o personas que perseguían el cargo de senadores o cualquier cargo político del Imperio Romano. Y pues los dueños apoyaban a esa persona y ponían grafitis o propagandas referentes a dicha persona. Entonces pues también en los termopolios se servía potajes sencillos. Era cosa sencilla a más elaborada, ¿no? Podías encontrar desde un simple potaje de garbanzos o sopa de lentejas. Por ejemplo, en el termopolio de Pompeya hay restos dentro de las jarras de terracota del termopolium. Hay semillas de lentejas que están
disecadas por causa de la erupción, pero que aún están muy bien conservadas. Entonces, en los termopolios también pues podías encontrar fruta, como ya dije, frutos secos, algunos quesos, aceite de oliva, pan de muy buena calidad. Y pues también, si tú querías y estabas dispuesto a pagar un precio adicional, pues también podías encontrar diversión, porque pues podías encontrar chicas lindas, por así decirlo, que pues por un precio adicional pues se iban contigo, ¿no? Y también se sabe que otra función que cumplía el Thermopolium era lo que cumplía digamos, su origen griego, por así decirlo, que era el Pandokeion, que como ya dije que cumplía la función de ofrecer hospedaje a los viajeros, pero en este caso a los viajeros adinerados o comerciantes adinerados, en el caso del Thermopolium, para que pudieran hospedarse en lo que estaban en la ciudad con un costo extra, pero esto ya variaba porque había termopolios que solo servían comida y bebida y diversión, y había termopolios que también ofrecían hospedaje, como ya dije, pero pues imagino que tenían un precio distinto porque contaban con una sola planta, en el caso de los termopolios normales, con una sola planta o con dos plantas, que la segunda planta vendría siendo las habitaciones para los huéspedes, por así decirlo. Y también, pues, uno pensaría que los termopolios eran sencillos, y sí, efectivamente eran sencillos, pero por ejemplo, en el caso de Pompeya y Herculano, al ser ciudades muy famosas, con una gran afluencia de personas, porque pues se sabe que esas dos ciudades fueron muy populares en su momento en el Imperio Romano, así que por lo tanto había una gran circulación de comercio y de miles y miles de personas que iban y venían de diferentes puntos del imperio y que pues estaban allí y le dieron una gran fama a la ciudad. Y pues lo mismo hicieron con el termopolio de las ciudades, porque por ejemplo en el caso de Pompeya y Herculano eran termopolios, se podría decir que de alguna manera lujosos, porque contaban con una gran decoración de vivos colores que demuestra cómo era la decoración de un termopolio. Básicamente los termopolios se decoraban de diferente manera al gusto del propietario, pero básicamente eran decorados con frescos de estuco con representaciones de dioses o de dioses menores o de animales sagrados que ellos tenían, que desempeñaban un papel importante en el hogar, en el comercio, o en la comida incluso, porque por ejemplo, como ya dije, en los termopolios de Pompeya y Herculano hay una decoración, por ejemplo, de gallos, que pues el gallo, aparte de ser un animal doméstico, se relacionaba con el dios Mercurio, que era el dios del comercio, así que por lo tanto tenía una relación directa con el termopolio por el comercio y por el hogar. Y también había representaciones en las paredes de los lares romanos que eran dioses menores del hogar, y así como también representaciones de ávides de vino, o sea de las uvas, y también representaciones de Dionisio, dios del vino, por parte de la venta de los vinos, o también se ponían representaciones del dios Priapo, que el dios Priapo era un dios menor de la fertilidad y servía como amuleto contra las malas energías y el mal de ojo, que en el caso de los romanos eran muy supersticiosos. Y pues bueno, en los termopolios se podía encontrar una gran cantidad de personas
que iban y venían, no solo de otras partes del imperio, sino de la misma ciudad, porque se sabe que los termopolios cumplían, como ya dije, la función de dar alimentos por un módico precio para personas que no podían pagarse una comida diaria o que no podían tener una comida diaria porque no eran ciudadanos adinerados. Entonces, este tema me pareció muy interesante para traérselos porque pues es un tema que a todos nos llama la atención porque nos muestra un poco más de la vida cotidiana de la antigua Roma y de cómo se desarrollaba esa gran ciudad eterna que fue Roma y sus provincias, y nos muestra un poco más de cerca cómo vivían sus ciudadanos y nos hace ver que a pesar de que han pasado miles de años, estamos más cerca de lo que nos imaginamos de lo que eran ellos, porque lo que hoy en día vivimos como mundo moderno, según nosotros, es parte de ese legado que ellos nos han dejado, porque en el caso de los termopolios fueron los precursores de lo que hoy en día conocemos como restaurantes o puestos de comida rápida. Entonces es muy interesante ver qué es lo que nos antecedía a nosotros y darnos cuenta que prácticamente es lo mismo que hoy en día hacemos, solo que con unos pequeños cambios que a lo mejor quizás no tienen tanta importancia porque prácticamente es lo mismo, chicos. Es muy interesante ver cómo parece que la historia avanza, pero realmente no, realmente seguimos aquí y somos y seguiremos siendo parte de esta maravillosa historia que es la humanidad. Y pues bueno, espero que les guste este tema. Y pues bueno, pues eso sería todo por el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado y que me sigan apoyando. Les agradezco de corazón que me han estado apoyando. Gracias por sus likes, por sus comentarios y sobre todo por su apoyo, porque gracias a ustedes ya somos 6,200 suscriptores. Y pues de verdad se los agradezco de corazón, porque sin ustedes no sería posible esto, chicos. De verdad. Gracias. Y pues cualquier duda, sugerencia o comentario o incluso contribución, por favor déjenlo en los comentarios, que los estaré leyendo con todo gusto y respondiéndolos lo más pronto que pueda, chicos. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Bye.